conceptos como por ejemplo, este es puntualmente de comercio, que hay varios errores con esto, como por ejemplo el aporte de OSECAC, el de los 100 pesos, convenios para directivos, cuando salen errores de formato SICOS en formatos sin definir. Así que bueno, vamos a ver un poco de todo, que son por ahí los temas principales que estuvimos viendo y bueno, queremos enfocarnos en eso. Así que damos comienzo al curso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Augusto. Vamos a hablar de uno de los primeros puntos que se ven al exportar al libro suelo digital, que es el de configuración de los códigos de conceptos de catedral que hay que asociar a los códigos de AFIP. ¿Sí? El primer paso que se hace en la configuración de los convenios es asociar a cada concepto que vienen manejando en las liquidaciones, a asociarlo a su código de AFIP correspondiente. Sí, eso lo recuerdo que es desde archivos, convenios, seleccionamos el convenio y vamos a la solapa conceptos. Ahí les recuerdo que solo los conceptos remunerativos y no remunerativos y de tipo aporte son los que se van a asociar a códigos de AFIP y modificando cada uno de ellos podrán completar el casillero código AFIP con el código correspondiente. Puede darse el caso de que una empresa tenga más de un convenio. El paso debe realizarlo en todos los convenios que maneje la empresa y van a tener que verificar los códigos de conceptos que se repiten, ¿sí?, entre los convenios que hagan referencia al mismo concepto. Por ejemplo, que el concepto días trabajados en un convenio tenga el código 1040 y en el otro convenio el código 1040 que haga referencia al mismo concepto, ¿sí?, ya sea días trabajados, sueldo, que no haga referencia, por ejemplo, a antigüedad, que tiene otro código de AFIP. Podemos trabajar modificando los códigos de conceptos para unificarlos y tenemos un informe en el sistema que nos puede ayudar a ello. Pueden verificar el informe de sueldos y jornales, consultas informes, conceptos por convenio. Aquí van a tildar el casillero todos los convenios, presionar aplicar. Allí van a tener ordenado, ¿sí?, por código de concepto todos los conceptos y convenios que tiene este empleador. Y van a poder seguir, identificar qué códigos se repiten y van a poder ver la descripción del concepto que coincida, ¿sí? O si es diferente, modificar los códigos que corresponden, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos dado el ejemplo de días trabajados, ¿sí? Van a ver que hay conceptos, seguramente habrán visto los instructivos, que sí o sí tienen que tener asociado su código AFIP y son vacaciones, SAC y horas extras, ¿sí? Eso no podemos dejar de seleccionar sus códigos en cada uno de los convenios. Hecho este resumen de introducción, van, luego de haber configurado los convenios, van a ir por la sección de otros procesos, libro sueldo digital, conceptos empleador AFIP. Van a elegir una ruta de exportación, ¿sí?, una carpeta que ustedes recuerden, y van a visualizar en las grillas los distintos conceptos que tienen de los distintos convenios del empleador y pueden visualizar conceptos que no tienen su código AFIP, ¿sí?, pero sí lo tienen en otro convenio con mismo código de concepto. Entonces, en esa instancia ustedes pueden filtrar la columna código de AFIP por la opción no vacíos. Eso es lo que primero tienen que hacer antes de exportar el archivo de conceptos hacia AFIP. Van a filtrar la columna código de AFIP por la opción no vacíos, ¿sí? Luego, como les comentaba, puede darse el caso de que tengan más de un convenio. En el caso de que luego de haber filtrado la columna código de AFIP por no vacío, tengan la opción de filtrar distintos convenios, van a filtrar uno y van a exportar. Eso le va a generar un archivo, el cual van a renombrar y le van a asignar el nombre del convenio que seleccionaron.
Luego van a filtrar otro convenio y van a exportar nuevamente y repetir el procedimiento. Van a cambiarle el nombre al archivo para asignar un archivo por convenio. Eso les va a permitir importar a FIP en distintos pasos. Les va a arrojar un mensaje que hay códigos existentes, pero los nuevos conceptos se van a importar. Con esta metodología vamos a omitir el error que es frecuente en el que en una misma exportación se generan conceptos duplicados, ¿sí? Código de conceptos duplicados. Bien. Puede darse el caso de que utilicemos un concepto de AFIP, código no remunerativo, código 530.000, que en la importación de AFIP genera un error que nombra a códigos combinación de subsistema inválido, ¿sí? Ese código no es importable, así que cada vez que demos de alta un concepto no remunerativo, vamos a asociarlo al código 551.000, que es de uso libre, y nos va a permitir en AFIP tildar en la configuración si ese concepto lleva aporte y contribución a la obra social, por ejemplo, si lleva contribución a la RT, o si lleva aporte y contribución a otros subsistemas. Luego de que comencemos a trabajar con las liquidaciones y cumplamos con modificaciones, actualizaciones a los convenios, vamos a ir agregando conceptos para liquidar, y puede ser que nos olvidemos de informar ese código en AFIP antes de subir los archivos de liquidaciones. Entonces, en ese caso podremos dar de alta el código directamente en AFIP, ¿sí? Un concepto nuevo que agreguemos en el convenio catedral, el paso siguiente inmediato es en AFIP darlo de alta. Y se va a dar de alta en la sección del servicio libre suelo digital, en la sección de conceptos. ¿Sí? Ahí en conceptos verán que les va a mostrar el listado de conceptos que ya tienen, ¿sí? O bien, si es la primera vez, van a estar vacíos y ahí van a importar el archivo de conceptos que les comentaba recién que exportamos desde Catedral. Voy a compartir un documento en pantalla. Un segundito, por favor. Ahí estoy compartiendo un documento. Confírmenme si lo pueden ver, por favor. Bien. Bueno, acá resumimos en un texto y unas imágenes cómo dar de alta un concepto en AFIP, ¿sí? Van a ver que si entran al servicio, al título conceptos, ¿sí? Podrán ver los conceptos que ya dieron de alta con la importación, ¿sí? Y van a obtener en la parte inferior de la página, van a tener habilitada la opción de cargar el código de AFIP, el código de Catedral que tienen configurado en el convenio y el nombre del concepto. Si el concepto se va a usar en más de una liquidación, se tirará repetible y podrán presionar el botón cargar para darlo de alta, ¿sí? Esto reemplaza el proceso de asignar el código en el convenio de Catedral, exportar el archivo e importarlo en AFIP. En este caso pueden dar de alta los conceptos individualmente, ¿sí? En ocasiones es más simple. Acá sale el ejemplo de un concepto remunerativo, ¿sí? Simplemente se asocia un código de AFIP remunerativo, código de catedral y nombre de concepto. Cargar y ya se da de alta. Puede ser el caso más habitual de asignar un concepto no remunerativo. Y hoy hablamos de que podemos usar el código 551.000, ¿sí? De uso libre para poder activar los casilleros de los subsistemas que corresponden, como contribución y aporte de la obra social, LRT, y los subsistemas que corresponden. Lo más común es que el normativo lleve LRT
y se evaluará si lleva aporte y contribución a la obra social. Se tildarán en los casilleros correspondientes. Em, ¿Se entiende más o menos la mecánica? ¿Le surgió algún error de estos mencionados o tiene alguna duda eh, al respecto? Sí, se pueden encontrar entonces cuando importan los archivos de liquidaciones con un mensaje que les va a indicar que es un código inexistente. Puede ser, le va a detallar qué número de concepto es y van a poder darlo de alta de esta manera. Se puede dar el caso también de que hayan dado de alta un concepto asociado normalmente al código 551.000 de uso libre y hayan omitido tildar los casilleros de los subsistemas. Por ende, cuando exporten las liquidaciones, pueden recibir un mensaje de AFIP que no coincide lo informado con lo determinado. ¿Sí? Normalmente pasa con la obra social cuando un concepto no normativo lleva aporte. ¿Sí? Cuando damos de alta el concepto en AFIP 551.000, van a tildar que lleva aporte y contribución a la obra social cuando así lo es. Si omitieron el paso, ¿sí? Van a poder igual eliminar la liquidación y modificarlo. ¿Sí? Ahí voy a compartir otro documento. Díganme si se visualiza. Ahí voy a actualizar la pantalla. Un segundito. Y cómo editar un concepto que ya di de alta. ¿Sí? El caso común, como le decía, es el de que dimos de alta un concepto de uso libre y que omitimos a activar los casilleros de los subsistemas. Entonces vamos a entrar al servicio de, primero de liquidaciones para verificar que no tenga una liquidación pendiente de validar. Y luego a la sección de conceptos, como vemos acá en el paso a paso, en la imagen, ¿sí? Para ver el listado. ¿Sí? Vamos a ingresar al botón ver conceptos y vamos a hallar las páginas que nos ofrece el código de conceptos que nos está arrojando diferencia. Y van a tener habilitado el botón de editar, ¿sí? Que tiene el símbolo de un lápiz que está marcado acá. Van a poder ingresar y tildar los casilleros que corresponden o destildar, ¿sí? Si no correspondía. Luego podrán volver a importar el archivo de la liquidación para su posterior validación. Entonces, el repaso en el servicio de conceptos, en el libro de suelo digital en conceptos, van a poder administrar, ya sea dar de alta conceptos o modificarlos. Van a ser posible su modificación solo si no tiene una liquidación asociada. ¿Sí? Por eso en el título de liquidación van a tener que anular esa liquidación que tenga el concepto asociado. Si tuviera un concepto, una liquidación asociada y aceptada, ya ese concepto no se puede modificar. Entonces tendrán que dar de alta un concepto nuevo y podrán cambiar el código de concepto en Catedral. Por la sección de convenios modificaremos la configuración de los conceptos. Podremos editar el código de Catedral, sí, de empleador. Y en AFIP dar de alta un concepto nuevo. Solo quedará pendiente volver a exportar desde Catedral. No es necesario la reliquidación. Bien. ¿Alguna duda puntual de este tema? Si lo requieren, pueden contestar los tickets o enviar un ticket nuevo solicitando este paso a paso y le podemos enviar el mismo.
Bien. Perfecto, Rodolfo. Perfecto, buenas tardes. Vamos a continuar con el próximo tema, que es la exportación de los conceptos, de las liquidaciones, perdón. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos exportación de liquidaciones es si nos da el error que dice ítem del formato sin definir, tenemos que siempre verificar en el convenio. Voy a compartir pantalla para que se visualice del sistema. Confírmenme si visualizan la pantalla del sistema. Perfecto. Tenemos que tener en cuenta cuando exportamos liquidaciones que si nos dice que el convenio que estamos utilizando, en mi caso yo utilicé el modelo de comercio, si dice que el modelo de comercio tiene ítem del formato sin definir, tenemos que siempre ver en el convenio, en la solapa de formatos y COS, hay una columna que dice origen CA. Presionamos la flechita para hacer el filtro y seleccionamos la opción que dice sin definir. Debajo nos va a traer todas las opciones que tengamos sin definir. Tenemos que tener en cuenta que ninguna opción puede quedar sin definir. Si hay alguna opción que no se vaya a informar, se tiene que indicar en origen ninguno. Y si se va a informar, sea selección de conceptos o con rango de tipo de conceptos, la configuramos con la opción que corresponda. Pero no puede quedar con el ítem sin definir porque no permite hacer la exportación de ese campo. Yo lo que voy a hacer es abrir el campo. Como en este caso no voy a informar una base diferencial para la ley de riesgo de trabajo, le pongo en origen ninguno, tildamos todas las liquidaciones y aceptamos. Cuando quede vacío la opción de sin definir, podemos volver a hacer la exportación de la liquidación. Vamos a recordar además el orden de las liquidaciones a presentar. Siempre vamos a presentar primero la primera quincena, la segunda quincena después, vacaciones, abres normales, liquidaciones finales y finalmente el SAC. Si tenemos más de una liquidación de vacaciones, no hay problema en qué orden se presenten, siempre que se respete. Después de la segunda quincena y antes de los haberes, se puede presentar las vacaciones, cualquiera de las dos, primera o segunda liquidación de vacaciones. Siempre respetando de que no se presente primero vacaciones y después una primera quincena. Mientras se mantenga ese orden, se puede hacer la exportación si tienen más de una liquidación de vacaciones o de haberes, en cualquier orden entre una y otra. Y con respecto a los adelantos, recordar siempre que los adelantos de sueldos no se exportan, solo se informa después el descuento del adelanto. Bien, volviendo a lo que es dentro del convenio pestaña formatos y COS, denme un minutito a ver si me deja compartir la pantalla, que nos hicieron varias consultas referidas a la configuración o error, o a un error que le da habitualmente en la remuneración imponible 6 y 7. Un minutito que lo voy a mostrar. Bueno, recuerden que lo que es la remuneración imponible 6 y 7 no se informa, ¿sí? Entonces, en origen va ninguno. Como lo comentaba Natalia recién, no puede quedar sin definir. Pero estos dos ítems, remuneración imponible 6 y 7, recuerden que no se deben informar, va como ninguno. Y un error frecuente que solemos ver en las consultas es que o le pasa la base 9 en 0 o no se la pasa correctamente. Entonces, acá podemos ver dos configuraciones, ¿sí? Una es, en origen tener indicado selección de conceptos, operación suma, columna, importe, ¿sí? Y generalmente acá se configura teniendo en cuenta todos los conceptos remunerativos
¿sí? Más los no remunerativos que forman base de cálculo de la RT. Pero también podemos encontrar una nueva configuración, que eso se dictó en los últimos cursos, que es generando un nuevo tipo de contribución. ¿Esto está mal? No, no está mal. ¿Pero qué implica? Que si yo doy de alta algún concepto, ¿sí?, de tipo remunerativo o no remunerativo que formen base de cálculo en la LRT, tengo que recordar, una vez que lo doy de alta, venir y seleccionarlo. Entonces, para evitar este tipo de error, si yo lo liquidé, exporté y me olvidé de informarlo, entonces cuando yo lo levanto a FIP, me va a estar determinando de menos la base 9 desde Catedral. ¿Por qué? Por ese motivo, ¿sí? Porque tengo que darlo de alta y venir y seleccionarlo en la base 9. Si quiero, digamos, evitar darlo de alta, ¿sí?, existe una nueva configuración que, eso, como les mencionaba, se dictó en el último curso del libro de sueldo digital de la remuneración imponible 9, que es generando un nuevo concepto de tipo contribución de LRT, donde tome en la pestaña cantidad la configuración de todos los conceptos remunerativos más no remunerativos, y en la solapa, que ahora yo se los comparto, en la solapa valor unitario, se contemplen todos los conceptos indemnizatorios más el redondeo. Entonces, de esa manera, como yo estoy asociando o indicándole que me tome un rango de tipo de conceptos, ya no es una selección. Yo, al indicarle rango de tipo de conceptos, ya, digamos, me tengo que olvidar de que si doy de alto un concepto y de seleccionarlo. Ahora van a ver que dejo de compartir esta pantalla y les comparto la configuración de ese concepto. De todos modos, si le queda alguna duda, nos pueden ir escribiendo por el chat. Ahí les comparto este Word. A ver, confírmeme por favor si ahí se puede ver. Este es el concepto, ¿sí? Es de tipo contribución. Tipo contribuciones. Una descripción que le vamos a indicar es contribución LRT, para recordar que este va a ser el que vamos a reemplazar por todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, que es el que seleccionamos habitualmente en la 9. Entonces, en la pestaña liquidaciones vamos a tildar las liquidaciones, vamos a tildar en realidad todas las liquidaciones. La pestaña categorías, arriba a la derecha, un tilde en todas las categorías. En cantidad, ¿sí?, en origen, va a ir configurado desde conceptos asociados, y abajo vamos a tomar rango de tipo de conceptos, desde remunerativo hasta no remunerativo, suma importe. Y de esta manera, como yo contemplo ya un rango, no hace falta venir y seleccionarlo, porque no está por selección, está por rango, que me permite ya incluir todos los conceptos remunerativos y no remunerativos en la pestaña cantidad. Pero en la pestaña valor unitario voy a seleccionar todos los conceptos indemnizatorios más el redondeo, ¿sí? Por último, en la pestaña importe lo voy a configurar en origen como valor asociado 0, y en funciones de importe, cantidad menos valor unitario con condición. Acá cabe aclarar que si optan por esta, digamos, alternativa, lo que tienen que hacer es, si cambian la configuración de la remuneración imponible 9, es reliquidar. ¿Por qué? Porque recuerden que si es un concepto de tipo contribución, no sale en los recibos de sueldo, obviamente, el cálculo, pero sí, para que se dispare el cálculo interno, debo reliquidar sí o sí. Entonces, si me dejo de compartir el documento, vuelvo a compartir la imagen de la pantalla del sistema, ¿sí? Si me aguardan un instante, por favor. Voy a ventana, vuelvo a compartir. Entonces, habitualmente van a ver esta configuración, la remuneración imponible 9. ¿Está mal? No, porque así lo manejamos siempre. Pero para evitar errores, como les reitero, si dan de alto un nuevo concepto, genero este nuevo tipo de concepto de tipo contribución,
reliquido, y una vez que reliquido acá, en la remuneración imponible 9, voy a tener que cambiar la configuración. Voy a tener que seleccionar, voy a indicar ninguno, origen, selección de conceptos, operación suma, columna importe, y acá cuando voy a seleccionar este nuevo concepto de tipo contribución de LRT. Y en la pestaña clase de liquidaciones, como en todas las remuneraciones, van todas incluidas, ¿sí? Entonces, reitero, está mal la remuneración imponible 9 si lo tienen con los conceptos remunerativos más no remunerativos que forman parte de la base de cálculo de LRT, no, pero recuerden que si dan de alta un nuevo concepto, tienen que venir y seleccionarlo. Para evitar errores, se configura un nuevo concepto de tipo contribución, donde contempla todos los conceptos, se reliquida y directamente acá en la configuración, en origen, selección de conceptos, suma, importe, y selecciono un solo concepto, es el único concepto de tipo contribución de LRT que contempla ya todos los conceptos. Quiero saber si eso quedó claro, si no, si tengo que repetir alguna configuración, me escriben y le reitero la configuración. Perfecto. Bueno, si esto quedó claro, continúo con una configuración de, vuelvo a compartir la pantalla. Denme un instante, por favor. Acá es compartir y documentos y pantallas, así queda más claro. También vemos por ahí varias consultas o errores que tienen que ver con el concepto, esto tiene que ver con comercio, ¿sí? Como lo aclaramos en el inicio del curso, que es con el concepto de 100 pesos de OSECAC, ¿sí? Ese concepto de 100 pesos de OSECAC se informa en este primer ítem llamado aporte adicional de obra social. ¿Cómo se configura en el formato? En el ítem aporte adicional de obra social, origen, selección de conceptos, operación suma, columna importe, y se selecciona el ítem de aporte de obra social de 100 pesos. Es importante que cada vez que yo vaya a cualquier ítem del formato, esté seleccionando sobre la grilla el código del concepto que yo esté liquidando, porque muchas veces nos encontramos que nos dicen, lo tengo configurado tal cual, pero no me lo toma. Esto aplica tanto para el aporte adicional como para cualquier remuneración. Y cuando solicitamos visualizar los recibos de sueldo, resulta que en la grilla tienen seleccionado un código distinto que difiere al que tienen liquidado por recibo. Entonces, para ustedes, para hacerlo más sencillo y que por ahí no estén, dudando a ver si la parametrización es correcta, no toman el recibo de sueldo, visualizan los códigos liquidados por recibo, y ese código liquidado por recibo es el que ustedes tienen que seleccionar sí o sí en la grilla. No puede haber otro código, porque ahí viene cuando por ahí plantean, lo tengo configurado igual y sigo con el error, ¿sí? Otra cosa a aclarar a este código de conceptos de obra social, el código de AFIP que debe ir asociado a este concepto de tipo aporte de obra social de los 100 pesos es el 810.002, que es el que corresponde a obra social. Y otro ítem o otra consideración a tener en cuenta, por ahí si ustedes notan que no le acumula el aporte de los 100 pesos, revisen yendo por archivo, tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS, que este ya es la raíz del formato. Yo voy a guardar ahí a que abra. Siempre se van a posicionar sobre el formato del libro de sueldo digital y van a ir al ítem detalle del formato. Y en detalle del formato, acá van a buscar el de los 100 pesos. ¿Sí? Buscamos el código 280, botón derecho, modificar sobre el código y simplemente chequear que tenga el tilde en acumula en agrupaciones. Esto es siempre y cuando ustedes se den cuenta o chequeen que no se los está acumulando, pero es a modo de verificar. ¿Cómo lo verifico entonces? Voy a cerrar y les voy a volver a mostrar la ruta. Por archivo, tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS, ¿sí? Y sobre el formato del libro de sueldo digital, del lado izquierdo me voy a detalles del formato,
busco el ítem, el que me interesa saber por qué no me está acumulando. En este caso lo puedo buscar o por descripción o por código es el 280, botón derecho modificar y simplemente verifico que tenga el tilde en acumular en agrupaciones. ¿Sí? ¿Eso quedó claro o necesitan también realizar alguna otra consulta en base a esto? Perfecto. Bueno, si quedó claro, entonces continuamos con el próximo punto a tener en cuenta, que es, esto es generalmente cuando pasan más las bases 4, 8, cuando hay empleados de media jornada, y cómo se debe tener en cuenta la parametrización. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Ahí, bueno, vamos a continuar, como decía mi compañera, ¿sí? Con los puntos 4 y 8, ¿sí? De lo que es el formato SICOS, ¿sí? Ahí voy a compartir, ¿sí? La pantalla para poder, ¿sí? Visualizar lo que es la configuración del formato. Ahí, denme un minutito. Bien, ahí me confirman si pueden visualizarlo correctamente. Bien, dentro de lo que es, sí, la remuneración, dentro del formato, mejor dicho, vamos a chequear la configuración de lo que es la remuneración imponible 4 y 8. ¿Sí? Dentro de lo que es la remuneración imponible 4, ¿sí? Nosotros vamos a configurar indicando un origen selección de conceptos, operación suma, columna valor unitario, de los conceptos de aporte de obra social T parcial, obra social sobre no remunerativo en caso de que haya algún convenio que deba aplicar, ¿sí? la obra social sobre esa parte no remunerativa, y la obra social sobre no rem T parcial para aquellos empleados, ¿sí? Correspondiente a la jornada reducida. En clase de liquidaciones tildamos todas, ¿sí? Para lo que son los empleados de jornadas parciales o reducidas, ¿sí? En este caso, además de informarlo dentro de lo que es la remuneración imponible 4 y 8, ¿sí? AFIP solicita que se informen dentro de dos campos específicos, ¿sí? Que se llaman base para cálculo diferencial de aporte de OS y FCR. ¿Sí? Dentro de estos campos, lo único que vamos a informar, ¿sí? Son las bases diferenciales. ¿Sí? Van a ir configuradas indicando en origen selección de conceptos, filtro ninguno, operación suma, columna valor unitario, y en la grilla vamos a tener seleccionado únicamente el aporte de obra social T parcial, y en caso de que haya una parte no remunerativa, el concepto de obra social sobre no rem T parcial. Clase de liquidaciones, tildamos todas, ¿sí? Y en el siguiente campo vamos a tener la base para el cálculo diferencial de contribuciones de OS y FCR. Ahí vamos a tener en origen selección de conceptos, filtro ninguno, operación suma, columna valor unitario, y agregado los conceptos de contribución, ¿sí? De obra social T parcial y obra social sobre no rem T parcial. Bien, ahí para que puedan visualizar, ¿sí? La liquidación, ¿sí? Dentro de lo que es la liquidación, ¿sí? Una liquidación, digamos, que no sería correcta, ¿sí? Para la exportación, si bien para lo que sería la base o la aplicación del valor correcto de la liquidación estaría bien, ¿sí? En este caso, AFIP no nos daría, digamos, o no nos aceptaría, digamos, esta presentación, ¿sí? A través de un solo concepto, ¿sí? Por eso los desglosamos en lo que sería obra social, ¿sí? Y obra social T parcial, ¿sí? En este caso acá, como verán, tenemos el valor de la obra social, ¿sí? Para la parte remunerativa, ¿sí? Todo incluido dentro del mismo concepto, ¿sí? En este caso, la liquidación correcta, ¿sí? Sería a través de dos conceptos como mencionábamos recién, ¿sí? Ahí tenemos la obra social, ¿sí? Por la base remunerativa calculada, y la obra social T parcial por la diferencia, ¿sí? Lo mismo para la parte no remunerativa, ¿sí? Ahí tenemos los dos conceptos, ¿sí?
configurado para que se liquide de esa manera, ¿sí? A nivel configuración del concepto, ¿sí? Si nosotros vamos al convenio, ¿sí? Por archivos, convenios, solapa conceptos del convenio, ¿sí? Vamos a ubicar los conceptos, ¿sí? Correspondientes a la obra social, ¿sí? En el concepto de obra social, de aporte de obra social, ¿sí? Ahí vamos a tener en la solapa valor unitario, ¿sí? Como verán, esta es la columna que nosotros seleccionamos en la configuración del formato SICOS, ¿sí? En este caso, ¿sí? En la liquidación incorrecta, ¿sí? Nosotros tenemos, en este caso, si dentro de su convenio en el concepto de obra social tiene indicado la función valor unitario, ¿sí? Base imponible OS, ¿sí? Eso nos ajusta a la jornada completa, ¿sí? En este caso, si lo tienen seleccionado, ¿sí? Hay que quitarlo, ¿sí? ¿Cómo lo quitamos? ¿Sí? Nos posicionamos sobre la función, ¿sí? Y apretamos la tecla suprimir para que quede vacío, ¿sí? Entonces, este concepto de obra social nos va a tomar la parte remunerativa calculada por las 4 horas o las horas parciales que tenga el empleado, ¿sí? Y a través del concepto obra social T parcial, ¿sí? Vamos a aplicar la siguiente remuneración correspondiente a la otra parte para llegar a la jornada completa, ¿sí? Entonces, dentro del concepto obra social T parcial, ¿sí? En el campo control a tope tiene que estar vacío, ¿sí? En caso de que tengan indicado aporte obra social, ¿sí? En ese caso nos posicionamos sobre la función y apretamos la tecla suprimir para que quede vacío. Una vez que tengamos chequeada esa configuración, vamos a la solapa valor unitario y dentro de la solapa valor unitario, en el campo de función de valor unitario, ¿sí? Debemos tener indicado base imponible OS T parcial, ¿sí? Entonces, lo que hace esta función, ¿sí? Es a partir de la configuración del legajo del empleado, ¿sí? Es tomar las horas correspondientes. O sea, si el empleado en su legajo tiene indicado 8 horas y en el convenio correspondiente tiene 8 horas, a no encontrar proporción, ¿sí? En ese caso el concepto de obra social T parcial no sale, ¿sí? Saldría únicamente en aquellos empleados que dentro de su configuración, ¿sí? En la solapa liquidaciones, en el campo de horas de jornada, ¿sí? Tengan indicado 4, 5, 6, según las horas proporcionales que tengan. Ahí denme un momento que les voy a compartir o mostrar, mejor dicho, la solapa que le mencionaba, ¿sí? Dentro del empleado. ¿Sí? Podemos chequear el empleado, ¿sí? Dentro del empleado vamos a ir a la solapa liquidación, ¿sí? Entonces, si el empleado en esta solapa, ¿sí? Tiene indicado 4 horas, es donde va a salir la obra social parcial, ¿sí? Que es lo que mostrábamos recién. De caso, si le ponemos 8, ¿sí? Probamos reliquidar el empleado, ¿sí? 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 Ahí reliquidamos el empleado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como verán, la obra social parcial sí ya no sale porque obviamente cambiamos la configuración para que tome las 8 horas, ¿sí? En este caso sí vamos a volver a modificar. ¿Sí? Indicando las horas proporcionales, las horas que tenga el empleado, ¿sí? En este caso vamos a indicar 4 horas, ¿sí? Vamos a volver a reliquidar, ¿sí? Por defecto ya las horas trabajadas nos indica la mitad para tener referencia que estamos aplicando a un empleado parcial, ¿sí? Le damos aceptar para
chequear los valores, ¿sí? Ahí tenemos nuevamente, ¿sí?, la base desglosada, ¿sí? Esta sería la forma correcta, ¿sí?, para poder exportar lo que es libro de sueldo digital. ¿Sí? Ahí vimos los dos ejemplos, ¿sí? Si bien, como hablábamos al principio, la liquidación, ¿sí?, a través de un solo concepto, llegamos a los valores correctos, ¿sí?, para la exportación, sí o sí lo tenemos que tener desglosado, ¿sí?, por el tema del formato de exportación para poder informar la base diferencial de forma correcta. ¿Sí? Entonces, repasando, ¿sí?, lo que sería la base diferencial, ¿sí?, de aporte y de contribución, ¿sí?, únicamente informamos la base diferencial para llegar a las horas totales del empleado, ¿sí? Y siempre tomamos la columna valor unitario, ¿sí? No podemos liquidar, ¿sí?, en este caso, por decirle, el valor de la obra social parcial, ¿sí?, con cantidad 1 y el importe ya calculado, porque sí o sí necesitamos la base, ¿sí? Entonces siempre vamos a tomar la columna valor unitario con la base correspondiente por las horas que trabaje el empleado. ¿Sí? Lo mismo para la diferencial de contribución y lo que sería la base imponible o remuneración imponible 4 y 8, ¿sí?, se informan siempre el total, o sea, los conceptos obra social y obra social T parcial, tanto para la parte remunerativa como no remunerativa, ¿sí? Y en la 8 tendríamos la misma configuración, pero a través de los conceptos de contribución, ¿sí? Bien, ahí, bueno, por ahí no vimos la parte de las contribuciones, sí, pero la configuración, sí, sería igual que los conceptos de aporte, sí, pero bueno, en este caso tomando en cuenta los conceptos de contribución, sí, vamos a tener la contribución de obra social, sí, teniendo en cuenta, sí, sin la función de valor unitario, sí, y la contribución de obra social T parcial, base imponible OS T parcial. ¿Sí? Ahí, para que tengan presente una cosita, ¿sí?, en caso de que los valores, ¿sí?, de las liquidaciones de los empleados, ¿sí?, no supere el tope establecido, ¿sí?, hoy en día estamos en el tope de 410.000, ¿sí?, 472,03, ¿sí? En caso de que esos empleados, ¿sí?, no superen, ¿sí?, esos valores, ¿sí?, en la configuración de lo que sería la remuneración 8, ¿sí?, pueden configurar igual que la 4, ¿sí?, para poder chequear si en caso de que en algún momento tengan alguna observación en la remuneración imponible 8, ¿sí?, a través del concepto de aporte, ustedes ya de antemano en el recibo pueden visualizar los valores que se liquidaron, ¿sí? En caso de que cambien, ¿sí?, en ese caso la remuneración imponible 8, agregando los conceptos, ¿sí?, de aportes, ¿sí?, lo mismo van a tener que hacer en el campo de base diferencial. ¿Sí? Ahí en la contribución diferencial, ¿sí?, configuramos de igual manera, ¿sí?, tomando los conceptos parciales, ¿sí? Eso, digamos, como un tip o una ayuda en caso de que vayan a presentar, ¿sí? Obviamente las contribuciones no se ven por recibo, ¿sí? Entonces, si tienen que ajustar algo del concepto de contribución, ¿sí?, como en este caso lo pueden informar de igual manera que la 4 con los conceptos de aporte porque ya lo van a ver visualizado en el recibo, ¿sí? Si no, bueno, van a tener que volver a reliquidar en caso de que ajusten el concepto y bueno, ante, en ese caso, los tiempos que tengan para la presentación, ¿sí?, una manera de poder presentar de forma correcta sería esa, ¿sí?, agregando los mismos conceptos tanto en la 4 como en la 8 y en la base diferencial. Bien, ahí sí, no sé si quedó claro, si tienen alguna duda puntual, sí. ¿Quedó alguna duda con respecto a las remuneraciones 4 y 8 y configuración? Si no, continuamos con el próximo tema.
Confírmenos por favor si pueden. Sí, esto se está grabando, así que después vamos a estar enviando el curso. Bien. Bueno, acá otro punto que se da con frecuencia es cuando nos encontramos al momento de importar en AFIP una liquidación, que AFIP nos determine que el monto de tal detalle es cero, como puede pasar con el aporte al SIPA y al PAMI, ¿sí? El mensaje habitual es el aporte al SIPA y al PAMI determinado por AFIP para el periodo es cero y usted informa tanto, ¿sí? Entonces puede pasar ese evento cuando en los datos del empleado, en la sección de en Catedral, archivos, empleados, selecciona uno el empleado, botón derecho modificar, solapas y cos. Allí tenemos los datos de actividad, entre otros como modalidad de contratación y condición. En la actividad uno suele, si uno da de alta al empleado y no identifica estos datos, si no los individualiza, por defecto puede crear el código 0, que es el primero de la lista en la actividad. La actividad de AFIP, código 0, es zona de desastre, ¿sí? Si el empleado en realidad no corresponde a esa zona, AFIP va a determinar que no tenga aportes y contribuciones. Por eso es que el mensaje de AFIP que va a indicar que debe ser 0 para este empleado. Entonces, lo único que resta en ese caso es corregirlo en el Catedral y volver a exportar. No hace falta reliquidar. Puede pasar también con la base imponible 10, ¿sí? Que AFIP determine que deba ser 0. Eso sucede cuando uno informa la base 10 y no se liquidó el importe de traer. Para ello habrá que revisar la configuración de cómo tienen adecuado el concepto de tracción en el convenio, ¿sí? Y si tienen asociado el mismo en el formato SICOS para exportarlo. Si uno necesitara repasar la configuración de la detracción y la base imponible 10, uno puede ingresar en la página de Catedral, ¿sí? Puede ir a la sección de iniciar sesión, ingresan con su usuario y contraseña, van a ir a instructivos, van a ir a la opción de búsqueda por tipo, categoría, y van a buscar dentro de la categoría libro de sueldo digital. ¿Sí? Allí van a encontrar no solo instructivos relacionados con la detracción, sino con distintas configuraciones. Pero podrán evaluar si es un convenio mensual o quincenal, ¿sí? Van a ver la configuración de conceptos según su convenio, ¿sí? Según el convenio del Estado. Un error habitual por el cual no se liquida la detracción puede ser en la configuración de la empresa. En la configuración de sueldos y jornales en Catedral, en archivo empresa configuración, puede que no tengan el tilde en el casillero aplica artículo 4 decreto 814. Sin ese casillero activado, la detracción en el sistema no se liquida, por lo cual no se informa. Si no seguimos el instructivo de configuración y no condicionamos el concepto de contribución a que no se informe si no se liquida la detracción, se va a informar la 10 si no se va a informar la detracción. Y esa combinación hace que dé un error en AFIP. Por lo cual hay que revisar la configuración del concepto según el instructivo.
También, bueno, relacionado también con este error de la base 10 en 0, puede ser el código de actividad asociado al empleado. Cuando indica un código para un empleado que no lleve aporte y contribuciones, solo contribuciones a la RT, como puede pasar con un director, socio gerente, que tenga indicado en los datos ICOS la actividad 99 y la actividad 15 y la modalidad 99, modalidad de contratación. Esas condiciones lleva a los directores a solo contribuir a informar la 9, ¿sí? La reunión 9. Entonces, si no lo tenemos correctamente configurado, podemos encontrarnos con estos mensajes. Sí, así que es importante, ante un mensaje que no, donde vemos que o se informa o se determina un valor en 0, normalmente está relacionado con los datos ICOS del empleado. Relacionado con la base 10 también va a estar relacionado la configuración del concepto contribución de tracción. Recordemos también, bueno, que además de los instructivos que tenemos publicados en la página, también en el canal de Catedral de YouTube, tenemos los videos de los últimos cursos dados por cada tema recurrente. Uno de ellos es la remuneración imponible 10, y ahí van a encontrar todos los tips también para repasar. Pero bueno, normalmente pasa eso, que por ahí un valor que no se observa a simple vista es los datos ICOS del empleado, y eso repercute en lo que AFIP pueda determinar de la ley, de la liquidación o controlar. Eso relacionado con estas liquidaciones que pueda terminar en 0. Puede suceder, bueno, que una de las bases imponibles pase en 0 por estar mal configurado el formato de exportación. Pero bueno, vamos a repasar siempre en el sistema Catedral, en archivos, convenios, seleccionar el convenio, ir a la solapa formatos ICOS, elegir el formato libro solo digital y repasar el detalle de la configuración que le esté dando error. Por ejemplo, la base imponible 10, que tiene que estar configurada informando el valor unitario del concepto contribución jubilación. También la detracción, el importe de traer, informará el importe del concepto de tracción. Bien. Bien, ¿alguna consulta puntual de este tema? Bueno, vamos a continuar con el caso de exportación de directores. Voy a compartir la pantalla para ver la configuración que tenemos que tener dentro del sistema. Bien, ahí visualizan el sistema. Perfecto. Lo que vamos a tener en cuenta con el caso de los directores es que siempre tiene que estar, sean directores o jubilados, tiene que tener siempre convenio aparte. Para el caso de los directores que no van a liquidar aportes, vamos a utilizar el modelo mensual genérico o algún convenio que utilicen para liquidar en la empresa, pero duplicado y con los conceptos de aportes deshabilitados. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que para las remuneraciones
1, 4 y 5, que son las que aplican topes, ¿sí? Son las bases que aportan jubilación, ley y obra social, tenemos que tener un concepto de contribución que se llama bases topeadas. Esto es para el caso de cuando el director supera el total remunerativo, se exporte la base topeada con el tope máximo y no el total remunerativo que tiene liquidado el socio gerente, ya que esas bases no esperan el total remunerativo, sino, o sea, se exporta total remunerativo, pero si supera el tope máximo, AFIP va a topear y va a dar un error diciendo que no coinciden las bases. Tenemos que tener generado este concepto que se llama bases topeadas, que para configurarlo lo que tenemos que hacer es, buscamos el concepto de jubilación, lo vamos a duplicar al concepto de jubilación. El duplicado que se genera más abajo lo vamos a modificar y le vamos a cambiar en tipo contribuciones. Le vamos a cambiar la descripción a bases topeadas. Y vamos a verificar que el concepto se encuentre habilitado. Además, que en control a tope tenga siempre el de aportes SIJP para que aplique el tope, perdón, de los aportes de SIPA y PAMI. Ahí aceptamos y nos va a quedar el concepto configurado. Me va a quedar 2 veces porque yo ya lo tenía creado. Pero este es el concepto que vamos a utilizar para la exportación de las remuneraciones 1, 4 y 5. ¿Alguna duda con respecto a directores? Bueno, con esto serían más o menos los temas más comunes o los errores más comunes que surgen del libro de sueldos digital. ¿Alguien tiene alguna consulta en base a algún error que hayan tenido, o alguna consulta que hayan tenido generada por la página de Catedral, o alguna duda puntual que quieran evacuar que no hayamos mencionado en el vivo? Bien, Rodolfo. Bueno, uno de los casos por el cual te puede pasar en cero. Bien. eh, bueno, era el primer punto que te comentaba del instructivo, en verificar en la configuración de la empresa, en el Catedral, en la sección de sueldos, archivos, convenios, perdón, archivos, empresa, configuración, verificar que el casillero aplica artículo 4 del decreto 814 esté activado. ¿Sí? En cada empresa ese casillero debe estar activo para poder calcular la detracción. Luego hay que analizar, ¿sí? Si el importe de traerse pudo no haberse liquidado porque el monto de las remuneraciones es inferior al tope mínimo. ¿Sí? Debes verificar en el sistema, en la sección de sueldos y jornales, archivos, tablas generales, topes de base imponible, verificar los topes que tenés cargado para los aportes y contribuciones. ¿Sí? Hoy está el valor actualizado a como mínimo 12.638 pesos, ¿sí? Y el máximo 410.742. Si no superara el mínimo el total normativo del recibo, los 12.600, el importe a detraer no se va a liquidar, por ende no se va a informar la 10, porque la 10 dijimos que era la base del concepto contribución jubilación, y ese concepto está condicionado a que se liquide la detracción. Por ende, si no se liquida la detracción, no se liquida el concepto de contribución jubilación, que es el concepto que se informa, ¿sí? Como base 10.
También puede darse que te dé 0 en la liquidación primer quincena. En un convenio quincenal, si observas que te da 0 en la primer quincena, eso es normal porque en la configuración del concepto está previsto que no se liquide para la primera quincena y sí lo haga para la segunda, donde acumulará y evaluará el total remunerativo de las 2 quincenas, ¿sí? Y calculará la detracción en base a las horas trabajadas de las 2 quincenas, de total periodo. Eso conformará la 10. Si la 10 recordemos que es la base 10, menos el importe de traer. No sé, Rodolfo, cuál es tu caso particular. Habrá que revisar si tu convenio es quincenal o mensual, el instructivo correspondiente. Habíamos dicho que se puede repasar ya sea en los últimos videos publicados en el canal de YouTube o en la página de Catedral en la sección ingresando con usuario y contraseña, soporte técnico, instructivos por categoría, libro de suelo digital. Ahí podrás descargar el instructivo de mensual o quincenal, según corresponda, y podrás repasar en imágenes cómo tenés configurado tu concepto. Puede darse por alguna de esas cuestiones. Y bueno, también como decía al principio, repasar los datos SICOS del empleado, ¿no? Que tenga una modalidad de contratación y actividad correspondiente con aportes y contribuciones al SUS. Bien, ahí Mariana, con respecto al error del personal permanente discontinuo, ¿sí? Tiene que ver con una configuración, ¿sí? Del empleador. ¿Sí? Ese dato tiene que coincidir tanto en el sistema para la exportación con AFIP. ¿Sí? Ahí lo debes configurar desde lo que es en el módulo de sueldos por archivo empresa configuración. ¿Sí? Ahí vas a tener para indicar si el tipo de empleador correspondiente. ¿Sí? De ahí va a tomar la configuración para cada uno de los empleados. ¿Sí? Ese dato, ¿sí? Tiene que coincidir con lo que tenés cargado en AFIP. Sí, ahí voy a compartir pantalla un minutito para mostrarte. Bien, ¿sí? Ahí es por archivo empresa configuración. ¿Sí? Ahí vos cargas, ¿sí? El empleador correspondiente y por defecto te toma la alicuota. ¿Sí? Ese dato, si una vez que vuelvas a actualizar desde la parte de configuración, ¿sí? Automáticamente en la solapa del empleado, o sea, en la solapa liquidación del legajo del empleado, ¿sí? Te va a indicar en la parte inferior el valor que tengas cargado ahí, ¿sí? Y es el que se va a exportar a través del TXT, ¿sí? Porque esa información se pasa. ¿Sí? Liquidaciones, y ahí te toma el dato, ¿sí? Cargado en la configuración, ¿sí? En el apartado inferior. Bien, ¿alguno tiene alguna otra duda para plantear? Bueno, perfecto. Recuerden que el curso se está grabando, ¿sí? Así que cuando finalicemos en el vivo, después se va a estar mandando en las consultas que ya tienen reasignadas en el día de hoy. Así que muchísimas gracias por participar a todos. Si quieren nos quedamos un minutito, aguardamos si alguno tiene alguna otra duda y si no damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias por participar a todos.